A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Saludar en este nuevo día viernes de verano, año 2015 ya. Darles la bienvenida a nuestro programa Una Nueva Conversación. Saludamos a nuestro equipo, saludamos a Rodrigo, saludamos también a Nino Galás, como también a Pepe Galás, que nos manda la música, y así también a Maribel, que nos ayuda en la parte logística. Como siempre, les invitamos a que nos visiten en nuestro Face y también en nuestro canal de YouTube. La temática, como ustedes saben, siempre ha sido de poder hablar de nuestra comuna, hablar de lo que es nuestro pueblo de Nancagua. Y ciertamente que cuando los invitados que nosotros consideramos que pueden darnos una opinión, un recuerdo de este pueblo, no pueden estar en el estudio, es que nosotros buscamos la fórmula para poder conversar con ellos y llevarles esa conversación hasta ustedes. Hoy día comentarles que no estamos en los estudios de la radio Madrigal FM.5, 99.5 digo, pero sí estamos llevando hasta ustedes el programa como es siempre. Hay nancagüinos que se han repartido por el mundo y vamos a hacer un ciclo en la medida que podamos estar con ellos y que le vamos a llamar a este ciclo Los Patiperros, como algún programa de televisión hace algún tiempo apareció. Y ciertamente que estos nancagüinos que han emigrado, que han ido a otros lugares de nuestro planeta, tendrán que darnos algún recuerdo, ¿no?, de lo que es su paso, su estadía, su infancia por nuestro pueblo de Nancagua. Yo quiero comentarles que hoy día estoy con Diego Alejandro Silva Ruz. Él es arquitecto, él es nancagüino, y vamos a estar conversando con él, ya que es uno de los patiperros de los muchos que vamos a entrevistar y con el cual queremos conversar. Queremos agradecerte, Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias, Diego, por la invitación. Sí, muy bien, aquí disfrutando, digamos, de las vacaciones acá en Nancagua, las vacaciones que tanto anhelamos cuando los que estamos afuera, de poder volver a nuestro pueblo, que se hacen tan cortas siempre, aunque de repente uno dice 3 semanas, un mes es tanto, pero 3 semanas pasan volando y ya estamos en las últimas semanas, digamos, de estas vacaciones que se nos acaban. ¿Cómo lo haces tú, Diego, antes de entrar en tema ya, para poder coordinar las visitas a tu pueblo, a tu familia, en estas fechas tan importantes como es Navidad y Año Nuevo? Mira, para mí no es muy fácil, porque donde yo trabajo ahora, yo estoy viviendo en Italia en estos momentos, específicamente en la ciudad de Torino. Uh-huh. Y nosotros tenemos en Europa, por lo menos en Italia en general, funciona que las vacaciones son como en el mes de agosto. Agosto es como que fuera el mes de enero, febrero de Chile. Uh-huh. Pero los italianos como que tienen ese mes como sagrado para sus vacaciones. Entonces ellos se van de vacaciones y las ciudades quedan un poco desiertas. Ajá. Entonces digamos que las vacaciones del año se consumen en ese mes de agosto. Y por lo que en diciembre la gente ya no queda con vacaciones o tiene que tomarse permiso, es mucho más difícil, entonces no es siempre fácil poder viajar en otras fechas que no sea agosto. Uh-huh. Yo obviamente, como el hecho de que soy de afuera y tengo como beneficios extras por eso, tengo como tratos diferentes con mis jefes. Ajá. Y por lo mismo ellos entienden que una persona que está de lejos no puede viajar solamente en agosto, y en las fechas, claro, que son más importantes como Navidad, Año Nuevo, es necesario que las personas estén cerca de sus familiares. Claro. Entonces como que se va ahí también, se trata de buscar la vía, digamos, más fácil para que una persona pueda tener vacaciones, y obviamente que tampoco el empleador salga para atrás, digamos, con la persona que no está trabajando, y ahí se ve como la forma más justa para ambos, que uno pueda tomarse vacaciones. Pero para eso ciertamente que el jefe, digamos, debe tener una disposición para eso. Absolutamente, sí, por eso te digo, no las otras personas, por ejemplo, que trabajan conmigo, no pueden tomarse las vacaciones que yo me tomo en diciembre. Ajá. Se toman las vacaciones que son las que corresponden al mes de diciembre, que son entre Pascua y Año
año nuevo. Claro. Y el resto tiene que seguir trabajando. Y yo por eso te digo, soy un poco más afortunado desde ese punto de vista, porque tengo más vacaciones por el hecho de que viajo a ver a mi familia. Obviamente tampoco es que yo pueda decir, si me voy a otro, no me puedo ir a otro lado pidiéndome ya, esas vacaciones. claro. La explicación lógica es porque yo me voy a ver a mi A la familia, familia, claro. y por eso me dan esas vacaciones. Diego, bueno, tú eres muy joven. ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de la infancia en tu pueblo, en Nancagua? ¿Cómo lo pasaste? ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo nací prácticamente aquí en Nancagua, nací y crecí en Nancagua. Estudié, mis primeros pasos fueron en el Principito. Colegio El Principito. Estuve en Profesores, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, la profesora mía era la Patricia Leiva. Ya, se tía llamaba, Pari Leiva, claro. era parvularia, y la tía Marcela también era parvularia. Ya, claro. Ellas fueron mis profesoras. También la tía Geno. Sí. También fue mi profesora en kinder. Ellos fueron mis profesoras en el Principito cuando yo estuve acá en Nancagua en el colegio, que fueron por eso solo enseñanza de kinder, pre-kinder y kinder. Después yo estudié en Los Maristas, estuve en el Instituto San Fernando por 6 años, desde primero a sexto básico, y después de séptimo a cuarto medio, que es donde yo terminé mi enseñanza media, fue en el Colegio Santa Cruz de Unco, Santa Cruz. Bueno, eso fue mi enseñanza, digamos, donde también obviamente partí, digamos, en el pueblo, o sea, partí en mi comuna, con gente que era de Nancagua, con compañeros que eran de Nancagua. De hecho, me acuerdo, como tengo las fotos con mis compañeros que eran de Nancagua también en esa época. Y después, sí, mi paso, digamos, por la comuna fue más, digamos, cuando empezaron el tema de la Semana Nancagüina, el hecho de como... Ya, el tiempo más de juventud. Claro, ni siquiera tanta juventud, porque yo empecé bien chico a participar de la Semana Nancagüina. Ya. Hablemos de eso, Diego. Venía la pregunta, Semana Nancagüina. ¿Qué recuerdos tienes de ese tiempo? Es que se me vino a la cabeza eso, porque digamos que fueron una de las instancias donde yo como participé activamente como persona de Nancagua, que participa, digamos, en las actividades que se hacen en la comuna, porque no tengo otros recuerdos a lo mejor de haber participado en la comuna, no sé, en una escuela de fútbol o en otro. Entonces como que mi paso activo dentro de la comuna fue a través de la Semana Nancagüina, y partí de hecho cuando yo por eso era muy chico, de haber tenido 5 años, que ya participé en algunos cuentos, me ponían como de animal, de leoncito, y participamos, yo me acuerdo cuando mis papás trabajaban participando por la parroquia. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo unido de la parroquia que ayudaba, era para construir el templo, parece, o el campanario, y ahí se participó por la parroquia y ahí partí yo. Después obviamente se terminaron esos grupos y yo pasé a ser parte de la Antártida Chilena Nancagua, como alianza, digamos, como, ¿cómo se llaman? Participante, las escuelas de fútbol. Ok. Y ahí, claro, después estuve mucho tiempo en Antártida, participando casi hasta los 18 años, entonces pasé también como toda mi niñez y juventud en pos de una Semana Nancagüina, porque era tan entretenido esperar que pasara todo el año y en las vacaciones tener que ir a ensayar, a ver en qué uno se iba a meter, y era como lo que al final te daba como esas energías para seguir el año, porque tú pasabas tus vacaciones muy entretenido en una comuna donde había muchas cosas que hacer. Entonces pasabas todo el mes de enero prácticamente, ahí de repente hasta diciembre, terminaba la Navidad y se empezaban las actividades de la Semana Nancagüina. Entonces como uno como niño y como joven tenía muchas motivaciones, porque no era como llegar y estar ahora, a lo mejor, no sé, yo no sé si la Semana Nancagüina ahora como continua, qué actividades se hacen, qué no, pero antes era la gente era muy participativa. Yo veía que la comuna se unía mucho, a pesar de que obviamente habían alianzas diferentes que competían. La comuna era muy unida por eso, porque querían festejar una Semana Nancagüina, querían participar, querían después que, no sé, hubiera un baile, hubiera una velada con artistas, y era muy entretenido. Yo me acuerdo de verdad de haber pasado una infancia y una juventud muy alegre y muy sana a la vez, porque eran actividades muy sanas. Oye, Diego, y esos días de Semana Nancagüina que también uno recuerda, ¿cómo era la rutina? ¿Ustedes se preparaban, se juntaban desde mucho antes? Partían las reuniones ya en diciembre, me acuerdo, y a mí me encantaba también ir a las reuniones, saber qué iba a pasar, cuáles iban a ser las reglas de la semana, cuáles iban a ser las temáticas de cada noche, las famosas bases. Entonces, que cuento, porque al final se repartían, eran a sorteo también, entonces tocaban cuentos algunos, habían 3 cuentos que se sorteaban, y le tocaba uno al otro, obviamente por un sorteo, un sistema de sorteo.
Entonces después llegaban las personas que eran las encargadas de cada alianza, cada institución, contaban a los participantes más internos cuáles eran los cuentos, qué nos había tocado hacer, y ahí se empezaba ya a desarrollar todo lo que era la semana, y se empezaba a participar y a, no sé, a grabar los cuentos que se tenían que grabar, primero las voces, después los ensayos, elegir los personajes, y esa parte era muy entretenida. Era muy entretenida y uno obviamente quería participar en todo, porque a uno le gustaba poder participar. El problema era que cuando uno era muy chico, era muy pequeño, era difícil poder participar en las cosas que pertenecían más a los grandes. Obviamente después, y esas eran también como las metas que uno tenía cuando partió, al menos la mía, cuando uno era chico, como que uno quería ya crecer para poder desarrollar las actividades que ya desarrollaban los otros. Poder salir en los cuentos más grandes, con adultos, poder bailar. Y no quedarse solamente en la etapa, en los niveles que eran para los más niños, sino que a lo sucesivo. Y eso también eso era parte también como entretenida y rica de la Semana Ancahuina. Oye, Diego, y dentro de, bueno, tú partiste a lo mejor, como tú decías, siendo algún osito, qué sé yo, en el Rey León, y después las danzas, ¿qué es lo que más te gustó de todo, bueno, a mí de todo lo que participaste? Me gustaba mucho bailar, todavía me gusta mucho bailar, entonces me gustaba cuando yo veía a los más grandes que tenían que hacer coreografías y bailaban, y eso como que siempre yo esperaba como que me tocara, hasta que claro, después crecí, me tocó cuando ya tenía 15, 18, que fueron las últimas semanas ancahuinas a las que yo participé. Y eso, digamos que los cuentos también eran muy entretenidos, poder actuar y representar a los personajes que eran, no sé, los personajes de Disney, que eran para los niños eran muy llamativos. Eso era parte, era muy entretenido. ¿Cómo veías tú el trabajo en la institución en la que tú participaste prácticamente durante todo tu tiempo que estuviste en esa etapa, en Antártida? ¿Trabajaban en equipo? Sí, era bien profesional, ¿eh? Sí, se trabajaba mucho, se contactaba mucha gente, obviamente que tuviera las capacidades. Por ejemplo, el coreógrafo, se trataba de buscar un coreógrafo que fuera muy experto de afuera, a lo mejor de San Fernando, de Rancagua, de Santiago, no sé, la persona que se encargaba de la escenografía, que fuera, no sé, un arquitecto. Entonces se trabajaba con mucho profesionalismo al final, porque se encargaba una persona a cada tema, y él tenía que ir desarrollando, obviamente con la gente que eran los participantes de la institución, tenían que ir, digamos, repartiéndose en cada oficio que se podía, digamos, llamámoslo oficio, que se podía desarrollar dentro de cada noche que se participaba, para por eso aportar con escenografía, con los que estaban, los tramoyistas que tenían que hacer, no sé, estar con los paneles atrás o construir cosas, o sea, todos tenían un rol dentro. Entonces al final se creaba un grupo muy unido y obviamente también se hacía muy entretenido porque uno iba a ensayar y después de los ensayos a lo mejor uno se quedaba y se hacían los asaditos, entonces se creaban instancias que no eran solo de trabajo, eran de compartir dentro de la institución. Diego, y disciplina me imagino que había, ustedes se tenían que colocar a disposición del coreógrafo, de la persona que organizaba. Había exactamente una disciplina que era el encargado de cada tema dentro de la semana, el que tenía que ver su cuento, su coreografía, su sketch humorístico, y obviamente cada persona tenía que obedecer a lo que uno, obviamente, porque queríamos participar y que todo saliera excelente, entonces todos estábamos al 100% para que eso resultara. Dentro de todos esos años que participaste, ¿siempre ganaron ustedes? Yo tengo los últimos recuerdos, sí, de haber ganado las últimas veces, haber sacado a reyes y reinas de la institución de la Antártida. Pero como te digo, fueron los últimos recuerdos que yo tengo más vivos porque fue la etapa donde yo estaba más grande y fueron las últimas seguidas. No sé, antes también obviamente ganaron las otras instituciones. Pero las últimas que tengo, que yo recuerdo, sí. ¿Y algunos reyes o reinas que te recuerdes de ellos? Bueno, los que yo más me recuerdo fueron los de cuando participó Karina Durán con Rodrigo Pizarro, cuando participó Enzo Luciniani con Claudia Contreras, que ahí se fue como la etapa donde yo ya como que participé también más activo, tenía más roles, digamos, dentro de la institución, porque era un poco más grande. También Mauricio Bañados con Susan Ponce, después estuvo Carolina Durán con Mauricio Sepúlveda. Licho. También Loreto Valenzuela con Hernán Moya. Entonces todos ellos estuvieron bien seguidos. En todos esos participaste tú. Sí, y en todas esas salimos ganadores, yo recuerdo. Lindos recuerdos, Diego, me imagino. Sí, son bonitos recuerdos, y por eso te digo, porque como que marcaron una infancia en Nancagua, dentro de la comuna, muy participativa.
Claro. No vivíamos en Rancagua porque teníamos que vivir aquí no vivíamos aislados de la comuna, vivíamos presentes en la comuna. A lo mejor no todo el año, porque era lógico, claro, teníamos claro. una actividad durante el año que era estudiar, sobre todo, no sé, al menos en mi caso, yo no estudiaba en Rancagua, entonces tenía que viajar todos los días, uno llegaba del colegio, llegaba, sobre todo en la época de la enseñanza media, uno llegaba tarde, entonces era difícil a lo mejor poder interactuar o estar presente en la comuna, entre comillas. Claro, Pero se daban estas instancias que eran en el verano claro. y que eran estas instancias que para mí al menos como recuerdos me quedaron muy vivos y muy latentes en una manera muy positiva. ¿No has vuelto tú desde que estás en Italia a estar una semana en Rancagüina? No, porque no he podido coincidir en Claro, las fechas. claro. Mis fechas solo para venir a Chile son en diciembre y como la semana rancagüina sigue siendo en la primera semana de febrero, para mí claro. ha sido imposible. ¿Cómo era el pueblo, Diego, desde tu punto de vista? Quiero llevarte un poco luego ya a tu profesión. ¿Cómo encontraba el pueblo de Rancagua en tus tiempos de niñez, de juventud? Me refiero a entorno, a persona, tranquilo y a la arquitectura también que tenía. ¿O cómo era el pueblo? ¿Cómo lo encontrabas tú? ¿Te gustaba? ¿Era lindo, feo, qué sé yo? Mira, los recuerdos que yo tengo de Rancagua, sí, digamos... Negocios que te recuerden que ya Claro, no existen. era un pueblo muy pintoresco. Mm, Era muy pintoresco a pesar de que no tenía una característica específica, digamos, podríamos decir a nivel arquitectónico. Porque eran casas coloniales, pero uno no veía esas casas coloniales típicas con corredores afuera, Ajá. con pilares. Eran unas casas coloniales muy particulares, digamos. mm. Que obviamente donde estaban divididas por negocios y Claro. por dueños de casa, entonces se veían también como muy distintas unas de otras, a pesar de que una vez fueron a lo mejor únicas. Claro. Pero era hasta hace un tiempo atrás que obviamente el pueblo ha cambiado mucho. Yo me lo recuerdo, como te digo, muy pintoresco a pesar de que no era un pueblo muy grande. O sea, la parte del centro era bien chica. Claro. Tenía una calle que es todavía la calle principal, donde claro estaban todas las vías, era la vía del comercio, digamos, donde uno pasaba y estaba el supermercado, las panaderías famosas, los abarrotes que existían Claro. en esa época. Pero yo me lo recuerdo por eso, o sea, como un pueblo muy pintoresco y que era muy acogedor. Porque era muy acogedor, pero no en el sentido, como te digo, a lo mejor visivo, no era Ya. uno que llegara y dijera, qué lindo este pueblo, Claro. porque ves todas sus tejas de un cierto color, Ajá. o porque ves que todas las fachadas son iguales. No tenía que ver con un tema arquitectónico, sino como un tema de cómo acogía, yo creo, esa calle, cómo acogía el pueblo. Ajá. Y que todos los que tenían que pasar por Rancagua pasaban por esa calle porque era donde uno se abastecía de todo. Exacto. Y en esa calle se creaban también estos lazos, estos vínculos, Ajá. donde uno conocía a todo el mundo. Yo me acuerdo que hasta el día de hoy conozco a la gente que trabaja ahí, o en la heladería, o en la panadería, y uno pasa y lo saluda. Entonces Claro. se crean esos lazos, esos vínculos que por mucho que no sean muy profundos, son de una convivencia que generan digamos, un bienestar a nivel general dentro Claro. de una comuna, porque es el conocerse, el saber quién vive ahí y que si esa persona está bien o está mal, uno igual le pregunta, porque si uno se Exacto. entera que se estuvo Exacto. enfermo. Entonces se crean vínculos muy, muy interesantes a nivel de ciudad, digamos, de las relaciones urbanas que también tienen que crearse, no solo a nivel arquitectónico, sino también a nivel sociológico. Exacto. Vamos avanzando en el tiempo, Diego, ya nos queda un par de minutos para la primera parte. Arquitectura, ¿por qué? ¿Cómo fuiste descubriendo este gusto por esta carrera? ¿Y cómo es? ¿Es difícil, fácil? ¿La recomendarías, etcétera? Mira, es bastante curioso porque yo cuando uno es chico quiere estudiar muchas cosas, o quiere no estudiar, sino quiere Claro. hacer muchas cosas, quiere ser bombero, Claro. policía, carabinero, Claro. mil cosas. Y yo me acuerdo que cuando yo era chico creía tener también las cosas muy claras. Y yo me gustaba mucho el tema de la dentadura. Yo decía, me gustaría ser dentista, me gustaría ser dentista. Y estuve mucho tiempo, hasta casi cuando entré a la enseñanza media, con la idea de ser dentista. Ajá. Y después en la enseñanza media conocí, digamos que cuando yo tuve un cambio de colegio, en este nuevo colegio desarrollé, digamos, un lado que yo en mi otro colegio no había todavía desarrollado. Y ahí me di cuenta que el tema artístico para mí era muy fuerte. Me gustaba mucho todo lo que eran las artes plásticas, las cosas técnicas, lo que digamos me enseñaban o me ayudaban a tirar fuera en ese Claro. colegio.
Y ahí yo me di cuenta que del otro lado, la parte que era bióloga, ya no me llamaba tanto la atención. Ajá. Y ahí obviamente potencié mucho más mi lado artístico. Y me di cuenta que, bueno, la arquitectura fue también como, digamos, una vía, como la vía, no sé si más, no simple, absolutamente no. Como lo que uno donde se proyecta como con más, ¿cómo decirlo? Con más perspectivas, porque se supone que los arquitectos a lo mejor pueden trabajar en más cosas claro. o tienen otra visión, y como que también se supone que entre comillas es una carrera más como codiciada, Claro. en cierto modo, ¿no? Entonces, porque obviamente después estaba como que podría, ligado al tema de las artes, estaba también el diseño, estaba Ajá. el paisajismo, había muchas otras ramas por Claro, donde uno también se claro. podía. Y yo elegí, claro, la arquitectura porque me acomodaba más también, porque era un tema un poco más técnico, que a mí también me gustaba un poco más. Ujú. La parte, bueno, y también porque en ese momento la influencia de los padres, la influencia del externo, digamos, que también es el tema de lo que uno ve en la sociedad, lo que sucede en tu entorno más chico, en tus Exacto. pueblos, en tus comunas. Tú ves a lo mejor que el tema de que una persona, no sé, estudia el paisajismo, estudia escultura, estudia arte, le cuesta más después encontrar un trabajo, Ujú. porque son oficios y carreras que no tienen tanto auge a lo mejor como la tienen otras. Claro. Entonces también fue ahí, como que yo traté de encontrar la que me pudiera dar también una mayor perspectiva de vida y de trabajo, Para desarrollarte. para desarrollarme profesionalmente, y que claro, y que no tuviera que a lo mejor después estar mendigando trabajo o vendiendo mi trabajo en la calle, porque así pasa con algunos artistas, es lamentable, porque no se le da cabida a todos. Claro. Pero fue por eso también como que traté de buscar una carrera que pudiera tener un poco de todo lo que a mí me gustaba de la parte artística. Y esa para mí fue la arquitectura. La encontraste, digo, en eso. Sí, la encontré porque, claro, al principio uno parte estudiando y dice, bueno, si no me gusta, a lo mejor después me salgo. Y la encontré también porque yo fui en algún modo inteligente en el momento en que postulé a la universidad. Porque yo, claro, estaba en la duda también si estudiar diseño industrial, diseño gráfico. Claro. Y cuando yo postulé a la universidad, que yo no sé si todavía sigue con el mismo sistema, mi universidad, que era la Universidad Católica de Valparaíso, el primer año de universidad era un plan común. Entonces tú entrabas a estudiar arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico. Y en base a tus capacidades dentro de ese plan de estudio de un año, ellos te daban o la posibilidad de elegir o ellos te elegían Claro. para tú lo que tú servías más. Entonces yo dije, me meto ahí porque Y con te van eso a voy a orientar. tener más claro mi objetivo, y voy a tener más claro a lo mejor para lo que yo sirvo más. Claro. Porque si ellos me dicen, no, tú eres mejor en esto, Exacto. yo voy a tener que seguir ese rumbo. Claro. Entonces decidí optar por esa universidad y por esa carrera ahí, para darme cuenta que a lo ¿Cuál era mejor, claro, dónde entrabas con más potencia, digamos? exacto. Y eso me dio mucho más como también apoyo a mi decisión final, porque claro, cuando yo terminé mi primer año de plan común, salí con menciones en las tres profesiones, digamos. Ya. Y salí con mayor mención en arquitectura. Entonces ellos me ayudaron digamos, a direccionarme en eso, claro. y me dijeron, opta por la arquitectura porque creemos que es lo que tú tienes más ¿Qué debe capacidad. tener una persona para estudiar arquitectura, Diego? ¿Qué necesita en el fondo? Mira, yo creo que depende también, obviamente, de donde uno estudia, porque las universidades lamentablemente tienen enfoques muy distintos, todas. Algunos tienen un enfoque mucho más artístico, Claro. otros mucho más técnico. Pero te diría una mentira si yo te dijera las personas deben ser más creativas o menos creativas que otras, porque se complementan al final, digamos, las profesiones cuando uno se enfrenta al mundo externo, cuando ya uno está fuera de la universidad. Una universidad artística es bien importante, obviamente, porque te desarrolla tu capacidad de estar inventando y de creando cosas nuevas. Pero la universidad, que es más técnica, también es necesaria, porque el estar desarrollando tanta creatividad no sustenta el trabajo real, digamos, cuando uno se tiene que enfrentar a un proyecto o tiene que enfrentarse a problemáticas tan vigentes como son, no sé, los sismos, son los aluviones. Entonces se necesita también de esa parte más técnica, que no es la parte creativa, y que personas a lo mejor van a tener que tener otro tipo de enfoque y van a tener que tener otra malla de estudio, porque es necesaria para ese tipo de arquitectura. Entonces es importante que después a lo mejor se complementen estos dos tipos de arquitectura. Y claro, obviamente también está la curiosidad personal, digamos, de que cuando tú entras a una de estas universidades, tienes que tratar
de complementarlo, a lo mejor no quedarte con lo que la universidad te dio, sino Claro. complementar con otras cosas o con otros factores o con tu propia... Y enriqueciendo en el fondo. ¿no? Exacto, porque Claro. tú te das cuenta al final qué camino estás siguiendo. Claro. Entonces tienes que saber que no va a ser el único camino que va a existir. Y si tú quieres ser mejor cada día, vas a tener que tratar de sacar información de todos lados para ir complementando y ser obviamente un mejor profesional. Claro. Estamos con Diego Silva Ruz, arquitecto, residente en Italia, nancagüino. Estamos conversando con él. Seguimos con él luego de estos cortos comerciales. Estamos de vuelta en una nueva conversación. Estamos con Diego Silva Ruz, un nancagüino que está lejos de nuestro pueblo y hemos aprovechado su visita en estas fechas tan importantes para el mundo familiar, ¿no? Diego, ¿cómo armas tu viaje? ¿Cómo empiezan a hacer esta idea de dejar el país, que no es menor? Mira, como ya estábamos conversando anteriormente, nace por esta curiosidad que yo tenía, que tuve, digamos, en la universidad. En el momento en el que yo entro a una universidad muy artística y donde con el pasar de los años me empiezo a dar cuenta que era una universidad que que tenía muchos factores positivos, pero como que me faltaban cosas dentro de esta universidad para yo Ajá. estar preparado en el momento que me iba a enfrentar al mundo laboral. Entonces parte un poco por esa curiosidad de decir, me gustaría a lo mejor conocer otra universidad, conocer otro ambiente de arquitectura, donde se trabaje otro tipo con otra malla, Ajá. con cosas más técnicas. Y parte también por la curiosidad, obviamente en ese momento de que yo ya llevaba 5 años en Viña del Mar. Como de cambiar aires y como decir, pero ¿dónde podría hacer esto? Porque obviamente hay la única posibilidad que tiene es terminar la carrera y a lo mejor empezar otra carrera en otro lado. Entonces parte esta curiosidad como decir, ya, quiero cambiar de aire, quiero cambiar de universidad, pero no porque quiero cambiar, sino porque quiero darme como un tiempo. Claro. Y complementar lo que yo ya tengo, nunca dejar nada, obviamente, nunca Ajá. dejar nada a mitad. Y entonces parte un poco como por ahí. Y después obviamente empezaron, a mí por lo menos y a otros compañeros, empezaron a llegar las informaciones de que la universidad tenía muchos convenios con universidades extranjeras y te daban apoyo económico para poder viajar. Y llegaron justo en ese momento en donde estas curiosidades ya estaban, el hecho Claro. de querer experimentar algo afuera o poder estudiar o complementar ya la carrera con Claro. algo más. Entonces como que se creó todo un ambiente en donde llegó información que se complementaba y claro, y con una compañera mía de la universidad nos informamos, digamos, acerca de estas becas, de estos sistemas de convenios con el extranjero que tenían las universidades, para ver si era posible, digamos, que nosotros postuláramos y ver si es que algo resultaba en el exterior. Y así pasó, postulamos, te digo la verdad de las cosas, sin ninguna esperanza. Claro. Cuando uno cree, dice, Nada se pierde. claro, nada se pierde, voy a postular. Y postulamos, nos salió un sistema de doble titulación, que no era un sistema, no era digamos una convalidación de pocos ramos en el extranjero, era algo ya un poquito más importante Ya. porque era ir a titularte al extranjero terminando una universidad extranjera, o sea, agarrando un último año de universidad afuera, más una tesis Ya, extranjera. Entonces no era algo tan simple porque era tener una malla llena todo el año. Claro. No Claro. eran 2 ramos o un ramo, que es Exacto. lo que mucha gente se va a hacer a lo mejor afuera por unos 6 meses, 8 meses. Ajá. Entonces era, digamos, ir a sacar otro título afuera. Ujú. Entonces ya ahí era como digamos, a nivel de estudios era algo bien, digamos, interesante y a la vez también bien complejo. Claro. Por lo que cuando nos dijeron también quedamos como un poquito así como, pucha, pero a lo mejor no será un poco tanto porque eran más años Claro. de lo que nosotros teníamos previsto. Y así también después nos salió el tema del apoyo financiero, por lo que obviamente dijimos no podemos aprovechar la oportunidad. La universidad nos ayudaba con bastante plata para poder irnos al menos y estar allá por un Claro. par de meses. Y decidimos que claro, que era la oportunidad de hacerlo y que bueno, que tampoco uno no pierde nada intentándolo. Si lo más terrible que podría haber pasado era que yo me hubiera devuelto y hubiera tenido que dejar digamos, ese proyecto a mitad, Ujú. pero hubiera vuelto a retomar lo mío, Lo que tenías en lo acá. que yo ya tenía acá, Sí. porque en la universidad yo continuaba, no tenía ningún problema, entonces no perdía, digamos, nada. Entonces nos arriesgamos y así partió, digamos, la aventura también muy a la desconocida, porque nosotros elegimos
la ciudad, digamos la universidad, por su nivel de importancia, digamos, Ajá, de prestigio. de prestigio, Ujú. más que por la ciudad donde nosotros íbamos, porque Ya. de Torino yo te digo, sinceramente yo conocía muy poco, era Ajá. muy ignorante en ese tema. Sabía que habían estado los Juegos Olímpicos del 2006 Ajá. de invierno, que la ciudad se había vuelto muy famosa por eso, que había sido también la primera capital de Italia, pero eran como temas muy históricos. Yo de Ujú. la ciudad no sabía Ujú. mucho, no sabía cuántos habitantes tenía, Claro. no sabía cómo era su participación, digamos, dentro de un país como ciudad, no tenía ninguna referencia, digamos. Conocía obviamente como un poco con la mayoría de las personas las ciudades de Roma, de Venecia, Claro. de Florencia, que son las que nos enseñan hasta desde la enseñanza Ajá. media, la universidad, y estudiamos las catedrales, las iglesias. Entonces teníamos mucho más conocimiento de esas ciudades que de la que yo me fui. Pero dijimos, no importa, porque nosotros nos o sea, vamos a conocer, pero vamos a estudiar. Entonces lo Claro. primero es fijarnos de El la universidad que prestigio, nos va a el dar un cierto prestigio. soporte. Porque teníamos también convenios con ir a universidades de Roma o en Barcelona, Ya. y decidimos, porque fue lo que en ese momento encontramos era lo mejor, Ujú. que Torino era la opción, y así llegamos a una ciudad para nosotros completamente desconocida. ¿Cómo son Y- los primeros días? Eso es la pregunta Mira, que viene. el primer día fue bastante terrible porque llegamos, o sea, terrible entre comillas, porque llegamos a una ciudad, aparte de que llegamos en el verano de Italia, pero era una ciudad que estaba nublado, entonces muy gris. Ujú. Llegamos a una especie de pensión que la universidad de allá Ya. nos Ujú. buscaba. Y también era, digamos, un lugar bastante que dejaba mucho que desear. Ajá. Los edificios históricos de allá tienen unos, digamos, patios internos donde tú entras, digamos, por un portón que son de una fachada, y tú entras a un patio interno donde te encuentras, digamos, todo el edificio Ajá. que rodea este patio interno, y donde tú ves la gente que está todo, digamos, con sus balcones, que se vuelven, digamos, o sea, Ya, están claro. que miran, digamos, estos patios internos. Entonces era un edificio que estaba bastante deteriorado. Entonces tú llegabas, digamos, con esta sensación de llegar no sé, como que tú llegaras a un lugar, no sé si es la palabra justa, es decir, más pobre, pero con mucho más deterioro. Entonces como que nos encontramos con una antigüedad que no era agradable. Ah, ya. Era, Difícil, era, claro. era desagradable, porque tú decías, pero vamos a vivir acá, pero ya sí esta será toda la realidad de esta ciudad. Entonces fue como O sea, un shock. difícil en Fue, el sí, fondo, fue claro. porque tú dices, porque nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo. Las casas acá a lo mejor no serán fabulosas, pero Claro. son más nuevas, de construcciones Claro. más nuevas, entonces estás acostumbrado a otro tipo también como de materiales, de colores. Ajá. Era todo muy oscuro, era todo muy lúgubre, muy gris. Con las casas son más o menos con todos los mismos tonos pasteles, y obviamente con el desgaste del tiempo tienen otros colores más atenuados. Entonces era como que Más deprimentes. era mucho más deprimente, sí, y con el cielo Claro. gris. Entonces fue como llegar a una ciudad donde dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya. Pero con el pasar de los días, de a poco, claro, vas saliendo del barrio, vas saliendo de la calle, y ahí te vas encontrando con otra realidad que te va gustando, porque vas encontrando obviamente la historia, la Claro. cultura, la gente. Claro. Y así de a poco nos fuimos obviamente integrando, conociendo gente y acostumbrando, digamos, a esta ciudad que al principio fue bastante chocante. Sí, ¿Y el sin idioma, lugar a Diego, dudas. cómo lo hicieron ustedes? Llegan a Italia, pero ninguno de ustedes hablaba No, el idioma. nosotros ninguno ¿Cómo se hablábamos. comunicaron? Nosotros, digamos, bueno, teníamos un mínimo de conocimiento del idioma, porque la universidad nos permitió hacer un curso de 3 meses a través Ajá, ya. digamos, de la escuela de lenguaje que ellos tenían, de los que estudiaban idioma. Claro. Existía obviamente el ramo lectivo de italiano, y ahí nosotros pedimos a la universidad poder ingresar a esas clases para obviamente prepararnos a nuestra llegada a Italia. Obviamente fueron clases muy básicas, donde uno aprende las cosas esenciales, Claro, digamos, el poder claro. decir tu nombre, el poder preguntar algo, dónde está, o dónde queda, o cómo se va ahí. Eran las palabras típicas, digamos, que cuando también uno aprende el inglés son Claro. las que ayudan, digamos, a poder al menos dar las primeras señales como de comunicación. Y llegamos con esta base, digamos, que obviamente algo nos ayudó, porque si no, Claro. uno a lo mejor cree, sí, son idiomas muy parecidos, el idioma del español y el del italiano. Claro, hay cosas que se parecen, hay cosas que nos entienden, nosotros los entendemos a ellos, pero cuando obviamente la gente tiene la disposición de hablarte en una forma en que tú la entiendas. Claro. Si tú vas a conversar con alguien, o cuando nosotros empezamos las clases, la gente habla normal, Ya. o sea, tiene un ritmo como nosotros también hablamos muy rápido, ellos hablan más rápido todavía.
Entonces, Diablos. claro, entonces entender a una persona que habla un italiano rápido era muy difícil. Ya. A lo mejor cuando uno se acercaba, le hablaba más lento, uno algo sacaba por conclusión también de lo que Claro. se estaba hablando. Pero no fue fácil al inicio, claro, porque te baja también esa cosa de querer comunicar y que no Y no puedes. puedes, claro. Y obviamente uno también como que se retrae al final, Claro. porque no te dan ganas de hablar porque dices, ¿y qué voy a decir? Y me estoy Esto, claro. equivocando. Entonces está también ese proceso de adaptación que Claro. no es fácil, que son Claro. los primeros, de hecho son de los 6 a 9 meses que te sucede eso. Diablos. Que tienes esas ganas de hablar y no puedes y te cohibes y al final no hablas y te sientes mal porque te sientes no integrado Diego, y en una aparte de eso cultura diferente. del lenguaje, ¿cómo somos recibidos los sudamericanos, en particular en tu caso? ¿Cómo te recibieron? Mira, es muy relativo, Ya. porque no hay un estereotipo del sudamericano, no engloban, digamos, no Ajá. tienden a englobar, a generalizar. Creen, obviamente, a lo mejor ellos, como nosotros también de los europeos, porque a mí me sucedía antes, Ajá. que a lo mejor uno dice el europeo y tiende como a meter a todas las comunidades de Europa dentro diciendo cuando uno dice el europeo, pero están muy marcadas también las diferencias de los noreuropeos, de los Ajá. del sur, del este, del Ya, oeste. claro. Entonces, ellos como que tienen un poco claro el tema, obviamente por una cosa también de imagen y de las culturas nuestras latinoamericanas, indígenas, Ujú. aborígenes. Ujú. Entonces, tienden también como a lo mejor a hablar de la gente que es peruana, boliviana, mexicana. No saben diferenciar a lo mejor cuál es cuál, pero Claro. sí tienen claro, por ejemplo, quién es de Brasil o quién es de Argentina o quién es del un poco más de Centroamérica, de Venezuela, de Ya. Colombia. Saben un poco hacer esas diferenciaciones. Entonces, por lo mismo no entienden a generalizar, a decir él es sudamericano o me comporto Entiendo, así claro. porque él es de Sudamérica. Absolutamente no. Obviamente después se encuentran como, digamos, con la realidad de ver si las personas congenian o no congenian. Y ahí Claro. obviamente se generan las típicas barreras que se generan en todos lados. A lo Claro. mejor generar un poco, digamos, un alejamiento o un acercamiento con personas que no van tanto de acuerdo o Claro. sí van más de acuerdo contigo. Sí, puede ser que tengan también, como los italianos son muy preocupados también del tema de la moda, de las apariencias. Ujú. Debo decir que tampoco es muy fácil entrar así como en la cultura si es que tú no vives un poco el Ya, nivel de ellos, el claro. ritmo que viven Claro. ellos. Porque son gente que tú te das cuenta en el momento que llegas que es gente que tiene como digamos, no quiero decir clase, pero tienen como un roce distinto, Claro. y distinto también a muchas etnias o muchos otros naciones que son de la misma Europa, digamos. Claro. Son muy distintos a los españoles, a los franceses. Ellos tienen como digamos no sé, una cosa que es distinta y que los hace entre comillas como verse y sentirse mejor. ¿Cuántos años llevas, Diego, allá en Italia ya? Yo llevo ya 7 años y medio. 7 y medio. Sí, 7 años y medio, me fui en el 2007. Ya, así y que yo te ya- vas allá, pero estás ambientado Sí, totalmente. sí. ¿Cómo encuentras, cuéntanos cómo terminas este proceso de universidad allá y después para encontrar trabajo? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo llegué justo cuando Europa estaba entrando en una crisis muy fuerte, Ya. que sigue hasta el día de hoy. Entonces me pasó que como yo me fui a estudiar, pude, digamos, darme, entre comillas, el lujo de estudiar sin tener que trabajar, porque todavía podía en ese momento, digamos, costear mis estudios, la universidad todavía tenía plata que me ayudaba, entonces logré terminar mi carrera sin tener que tener la necesidad de trabajar. En el momento en que terminé mi trabajo, o sea, terminé mis estudios, me vi obviamente con la necesidad de trabajar. Y ahí partió el dilema de si volver o no volver a Chile, que era lo que yo tenía que hacer, porque Claro. mi meta era solo estudiar afuera. Y ahí obviamente a uno también le baja la curiosidad de decir, pero si ya estudié, ¿por qué no Ujú. tratar de buscar trabajo? Veamos, Empiezan, claro, claro. empiezan como las pequeñas metas personales, de decir, ya, terminé con una etapa, Claro. pero ahora quiero a lo mejor empezar otra. Y si no puedo, no importa, lo intento, y si no Ujú. puedo, vuelvo a lo mejor a mi país, donde tengo mi casa, tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo el apoyo, Claro. y se empieza de nuevo. Y entonces ahí partió el bichito, digamos, de querer trabajar, pero fue difícil porque ya estaban las voces, y más que las voces, ya era
digamos. Un hecho que Europa y sobre todo Italia ya estaban en una crisis tremenda. La gente no tenía trabajo, la gente no tenía contratos. Y ahí también partía el tema que siendo uno extranjero, si uno no tiene una visa de trabajo, uno no se puede quedar. Claro. Yo lamentablemente no tengo la nacionalidad extranjera, o sea, no tengo una nacionalidad europea, digamos, que eso es lo que te permite quedarte como si tú fueras un ciudadano más. Y no necesitas que tener más que a lo mejor recursos para poder sobrevivir, pero no necesitas una visa de trabajo, no necesitas nada más que vivir, tener dinero, o sin dinero también se puede vivir, pero no necesitas ningún permiso legal. En cambio, la gente que no tiene eso, que como nosotros, que partimos como estudiantes extranjeros de Chile, que llegaban sin una nacionalidad, teníamos que, digamos, sobrevivir a través de visas de estudio y después de trabajo. Entonces, en el momento en que se te acabó tu visa de estudio, estabas obligado a adquirir o digamos a buscar una visa de trabajo, que eso obviamente llega a través de un trabajo, y encontrar trabajo era muy difícil, entonces no te hacían contratos. Hasta el día de hoy se boletea mucho las profesiones que pueden trabajar independientes, los abogados, los arquitectos, boletean. Entonces la gente obviamente se aprovecha de esa situación en estos momentos de la crisis y no te contratan, entonces es bien difícil. Y yo dije, pucha, a lo mejor no voy a poder, pero lo voy a intentar. Y fue justo en ese momento cuando ya estaba empezando la crisis ya había llegado, pero no estaba como ahora, porque la crisis sigue hasta el día de hoy. Yo alcancé a agarrar, digamos, todavía el poco de buena racha que quedaba, y logré encontrar un trabajo como arquitecto en una oficina de arquitectos de allá de Torino, que es bastante grande. Y logré que me hicieran un contrato de trabajo para poder que me actualizaran mi visa de estudio, digamos, a trabajo, y así por quedarme hasta que obviamente ellos me siguieran renovando el contrato. Gracias a Dios también me hicieron un contrato indefinido, por lo que mi visa de trabajo sigue hasta que ellos, claro, me quieran despedir, pero que hasta el momento, digamos, las cosas están bien, entonces no debería suceder. ¿Trabajaste, Diego, dentro de esto en la reconstrucción, remodelación, no lo sé, de un estadio? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, dentro de los proyectos, cuando yo de hecho entré a esta oficina de arquitectos, entré al team de arquitectos que trabajábamos digamos, era la reestructuración, pero por llamarla reestructuración, porque era la renovación del estadio, del viejo estadio de Le Alpi, que se llamaba. Porque Juventus había comprado, digamos, este viejo estadio que era el estadio de la ciudad, y compró el estadio de Le Alpi, de la ciudad de Torino, y lo hizo, obviamente hizo su propio estadio. Entonces llegué a esta nueva renovación del viejo estadio de la ciudad por el nuevo estadio que es Juventus Stadium. Entonces llegué a trabajar en este team de arquitectos que trabajaban, ya el estadio obviamente ya estaba bien parado, digamos, cuando yo entré, pero quedaba todavía la mitad que hacer en todo lo que era el tema construcción, un centro comercial que está ahí mismo al lado del estadio. Entonces tuvimos que yo llegué a ser parte de este team que estaba terminando, digamos, la mitad del periodo de lo que era la construcción del estadio, y obviamente fue lo que también me motivó mucho a entrar en esa oficina, porque no es fácil encontrarte con proyectos tan grandes y como a veces tan importantes, digamos, porque un estadio, ya que sea un estadio, es un gran proyecto, independiente de para qué equipo sea. Entonces ya encontrarme también con un estadio que era de Juventus, que es conocido en todo el mundo, y que a lo mejor yo, que me entendía poco de fútbol, no sabía la importancia real a lo que yo estaba llegando. También, claro, después de que entré en esa oficina dije, encontré el trabajo que también era el que yo quería. ¿Y en eso es lo que estás ahora? Eso es lo que yo sigo haciendo, trabajo en la misma oficina. Bueno, el estadio se terminó en el 2012, lo entregamos en septiembre, octubre del 2012. Inauguramos y todo, entonces desde ahí obviamente cambiamos, los teams se van cambiando dentro de la oficina y uno pasa a distintos proyectos. Ahora obviamente estoy en otro proyecto, siempre también de un centro comercial, pero que está más en pañales, entonces todavía no está en construcción, estamos en las etapas previas. Pero se sigue trabajando, digamos, a gran escala, aunque también tenemos proyectos de residencias, de casas, también tenemos, pero es menos, se trabaja más con team en proyectos mucho más grandes. Volvamos a Nancagua, Diego. Vuelves cada fecha de fin de año. Hay un cambio estructural de remodelación y ya estamos en la última parte ya del programa. El tiempo pasa muy rápido. Yo te quiero agradecer mucho este espacio que nos has entregado como programa.
¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te parece cómo está remodelado el centro de Nancagua? ¿Cómo se generó esta reconstrucción post-terremoto 2010, de tu punto de vista? Mira, es difícil opinar cuando obviamente uno está afuera, entonces digamos que ve también las cosas como de golpe. Uno viene una vez al año, a veces cada dos, y te encuentras, claro, con una realidad un poco distinta a la que era del pueblo. Te digo, muy sinceramente no comparto muchas ¿cómo decir? De las opciones Ya. que se barajaron Mm, en esta reconstrucción de nuestra ciudad. A nivel arquitectónico, digamos, creo que hay muchas cosas que no eran necesarias, ya. fueron puestas, no sé, sin un sentido, digamos, estético, porque hay Ajá. cosas que de verdad no tienen, que la arquitectura pasa por obviamente un sistema funcional y un Mm, sistema estético que va ya. obviamente de la Claro, mano. claro. O sea, tampoco es que tenemos que hacer cosas lindas y después no van a funcionar. Pero hay que estar, digamos, preparados y evaluar bien, digamos, las opciones cuando se tratan de renovar y de dar, digamos, caras nuevas a ciudades que a lo mejor tenían íconos, a por muy pequeños que hubieran sido o por Claro. muy, no sé, insignificantes, como podríamos llamarlo así, pero eran representativos de ciertas ciudades. Creo que eso aquí en Nancagua Ya. se perdió mucho y se ha ido perdiendo no solo también con el tema de la reconstrucción de la ciudad, digamos, por el tema del terremoto, Mm, porque digamos que el pueblo se ha ido como llenando mm, mm. de casas y de, De no sé cosas. sí, pero en mala manera, de mala Ya. forma. Ajá. Las mismas cosas se podrían haber hecho de otra forma Mm. y tú te vas encontrando como con por eso te digo, con este crecimiento, digamos, urbano, pero que no, donde yo, al menos arquitectónicamente, no le veo, No es no sé. estético y tampoco es funcional en el Es que, fondo. claro, Totalmente. claro, estético no lo es, Ya. absolutamente. Mm. Funcional lo debe ser porque Claro, gente vive, y eso claro. no podemos decir nada. Pero creo que se ha ido construyendo, digamos, en cualquier parte. Es Mm. como, Un por eso te digo, alineamiento. Mm. como cuando crecen las Sí, flores, como crecen por aquí, crecen por allá, como la naturaleza, como si la claro. naturaleza hubiera hecho eso sin digamos, un enfoque. Un enfoque, Y claro. un arquitecto, Claro. digamos, o un plan regulador, o las ciudades tienen que dirigir Mm. su crecimiento, porque tienen que saber dónde se van a ir desarrollando las poblaciones, los centros, todo, digamos. Yo creo que manteniendo siempre también la idiosincrasia propia del pueblo. Exacto, Claro. eso es muy importante. Y Mm. eso es lo que yo veo que sucede aquí en Nancagua, que muchas veces me encuentro con cosas que se van creando, generando cosas que a lo mejor no son necesarias o que fueron creadas en lugares donde no tenían que Claro. ser. Y eso como que obviamente te deja un poco como con la amargura de decir, pero ¿qué está sucediendo? ¿Pero por qué? Mm. ¿Cuál es la idea? Si hay un fin de lucro a lo mejor de fondo, si es llegar y construir, ganar, o sea, las personas que construyen ganan esas lucas y les da lo mismo al Ah. resto. Entonces eso como que veo que aquí en Nancagua en general se ve mucho. Antes el pueblo no era, o sea, tú no veías lo que ves ahora. Claro. No se han cuidado las líneas, digamos, de la ciudad. De reconstrucción, de No se han mejoramiento. no se han Diego, cuidado. estamos terminando el tiempo y te quiero agradecer. ¿Proyectos futuros? Bueno, mi proyecto futuro en estos momentos, o el más, digamos, Más cercano, que próximos, el más ajá. próximo, es que yo, como ya llevo 7 años y medio en Italia, yo pretendo sacar la nacionalidad. Ujú. Son 10 años. Ajá. Entonces, mi proyecto futuro es quedarme los últimos 2 años en Italia, más que quedarme, estar todavía Claro. 2 años y medio ya. Para ver después a lo mejor qué es lo que me depara el futuro. Me gustaría también probar otras ciudades, vivir en Europa te abre mucho la mentalidad y te hace también como que te den más ganas de viajar o de Ujú. conocer otras culturas y no quedarte en la que tú ya estás, porque está como todo tan cerca y es Ujú. todo tan accesible que no es como acá, a lo mejor cuando uno vive en Chile, que a lo mejor ir a Argentina, ir a Brasil, a Bolivia, cuesta mucho, claro. y cuesta, porque cuesta. Claro. Está lejos, no es barato. Ajá. Allá hay otra realidad, la gente tiene acceso a muchas más cosas sin tener que a lo mejor tener una buena situación económica. Tú Ajá. tienes mucho más acceso. Ajá. Entonces eso te permite también de tener de que te llegue esa curiosidad de conocer y de vivir más Claro. que conocer. Entonces yo tengo todavía esa curiosidad de vivir
Y dentro de mis planes, claro, a lo mejor estaría cambiarme de ciudad, irme a, no sé, a Londres, me gustaría mucho ir y estar a lo mejor un tiempo, aprenderme más el inglés, Claro. perfeccionarlo mucho más. Y así, digamos, por una experiencia de vida también ir perfeccionando temas profesionales, como también pueden ser el idioma o temas de estudio, a lo mejor que podría como complementar ahí si es que llegara a ver algo. Claro. Serían como los proyectos futuros más próximos que veo. Bien, pues Diego, te queremos agradecer esta visita y te queremos desear que te vaya muy bien en tu vuelta, pues. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Estimados amigos, soy Diego González Zúñiga, esto ha sido una nueva conversación, les espero el próximo viernes, que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80, junto a la compañía de Diego González.